Hola chicos, quien les saluda es la Miss Meli. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud. El día de hoy vamos a hablar acerca de la historia. Pero primero vamos a empezar con la definición de qué es historia. La historia es un conjunto de hechos, acontecimientos, ya sean políticos, sociales, económicos y culturales que han ocurrido en un determinado territorio o en una nación. Ello estudia la interpretación del desarrollo del ser humano para poder entender el presente. Esto quiere decir que la historia no solamente relata lo que ha ocurrido en el transcurso de los años, sino también nos interpreta del por qué el hombre hoy en día es así. Ejemplo, el mapa del Perú está compuesto por 25 regiones. Pero la pregunta es aquí, eso es en la actualidad, pero la pregunta es, ¿de por qué está compuesto de 25 regiones? ¿Antes era igual? Entonces, si vamos a ir analizando solamente la composición de las 25 regiones o de repente de la extensión territorial del Perú, vamos a tener que recordar algunos hechos históricos que han ocurrido hace muchísimos años. Y nos vamos a dar cuenta de que el Perú no tenía esa extensión territorial. Al contrario, era mucho más extensa, que a raíz de algunos conflictos que tuvimos con países que son nuestros vecinos, como Chile, Ecuador, perdimos ciertos territorios. Que la historia interpreta al ser humano para poder entender su presente o nuestro presente. Ahora, vamos a ver la división de la historia. Si bien es cierto, a través de los años han ocurrido muchos episodios, muchos hechos, acontecimientos que el hombre ha ido incorporando en su día a día. Los historiadores hacen esta división de la historia en 5 periodos. Empezamos con la prehistoria. La prehistoria data a partir de la aparición del ser humano hasta el descubrimiento de la agricultura, la ganadería y la escritura. Durante este periodo, pues ocurre, por ejemplo, los hombres primitivos se dedicaban a la caza, a la recolección, vivían en cuevas, hasta descubrir la agricultura y la ganadería, que le da espacio a la nueva edad antigua, que es desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. En esta edad, pues vamos a hablar acerca del Imperio Romano, Grecia, Mesopotamia, Egipto, entre otras culturas. Con la caída del Imperio Romano, le da espacio a la Edad Media, ¿no? Que data desde el año 476 hasta el descubrimiento de América. Durante este periodo, el pueblo estaba siendo gobernado por los reyes y reinas y príncipes. Cuando de América se da espacio a una nueva edad, que es la edad moderna, ¿no? Que inicia con la llegada de Cristóbal Colón a América y finaliza con la Revolución Francesa. Son hechos muy importantes, sigue la igualdad de derechos, ¿no? El hombre ya podía elegir y ser elegido, podía ser escuchado. Entonces, cuando se da la Revolución Francesa, le da espacio a la edad contemporánea, que data desde la Revolución hasta nuestros días. Y durante esta edad, hasta hoy en día, han ocurrido también muchos hechos históricos, ¿no? Por ejemplo, la llegada del hombre a la luna, algunos inventos científicos y algunos descubrimientos. Ahora, como ya tenemos esta división de la historia que se divide en 5 etapas: prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Vamos a ver cómo se investiga la historia, ¿no? Para conocer los hechos históricos se emplean diversas fuentes de información o vestigios que nos han dejado nuestros antepasados.
antepasados. Esto quiere decir que para conocer de historia vamos a estudiar aquellos restos que nos han dejado nuestros antepasados, ¿no? Llamadas fuentes de la historia. Las fuentes de la historia se dividen en dos, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Empezamos con las fuentes primarias, o también conocidas como las fuentes directas. Son aquellas que se producen en el periodo histórico del que se quiere saber. Ejemplo, los restos fósiles de un dinosaurio. Por ejemplo, si nosotros queremos saber qué tipo de animales existían hace 5.000 años atrás, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, si fuéramos historiadores o arqueólogos, vamos a ir en busca de algunos vestigios de qué tipo de animales existían. Una vez que hayamos encontrado estos restos fósiles, vamos a hacer ciertos análisis, investigaciones, vamos a llevar a un laboratorio y vamos a detectar hace cuántos años existía este tipo de animal. Si se dan cuenta, en este caso, el estudio es directo. Estás estudiando directamente a ese resto fósil que vivió hace 5.000 años atrás, posiblemente. Dentro de la fuente primaria tenemos a la fuente oral. Como su nombre lo dice, ¿no? Son aquellas recogidas a través de la palabra, como relatos, testimonios, narraciones, entre otros. Ejemplo, si nosotros queremos saber la historia o el origen de un pueblo, lo que vamos a hacer de repente es buscar a la persona muchísimos años y le vamos a preguntar cómo se originó este pueblo. Entonces, a través del relato de una leyenda, nos va a explicar el origen de su pueblo. Entonces, a ello le llamamos fuentes orales. Ahora, tenemos a las fuentes materiales. Son todos los objetos o construcciones elaboradas por los seres humanos. Pueden ser herramientas, palacios, monedas, esculturas, entre otros, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber o queremos conocer de repente cuáles han sido las herramientas del hombre antiguo, pues podemos ir a un museo y seguramente vamos a encontrar muchos de estos vestigios, de estas fuentes materiales, ¿no? Algunos instrumentos que nos va a poder ayudar a entender de qué tipo de herramientas utilizaban los hombres antiguos. Ahora, no solamente las herramientas, no solamente las cerámicas, también los recintos arqueológicos. Por ejemplo, si nosotros vamos a Machu Picchu o de repente a Chavín, vamos a encontrar restos arqueológicos, ¿no? Y estos restos arqueológicos nos va a dar a entender qué tipo de actividades realizaron estos hombres. Ahora, tenemos las fuentes iconográficas. Son imágenes, pinturas, gráficos y fotografías, ¿no? Esto quiere decir que a través de la fotografía o la imagen vamos a poder analizar o nos va a permitir entender el origen o las diversas actividades que realizaba el hombre. Ejemplo, tenemos aquí la pintura rupestre. Mediante esta imagen podemos percibir de que el hombre se dedicaba a la caza a través de esta imagen. Directamente no estamos encontrando el fósil, pero esta imagen nos está ayudando a entender de que el hombre hace muchísimos años se dedicaba a la caza. Ahora, también tenemos a las fuentes secundarias, o también llamadas fuentes indirectas. Son las que analizan o interpretan la fuente primaria. Ejemplo, libros escritos por historiadores o arqueólogos. Esto quiere decir que las fuentes secundarias, como su nombre lo dice, secundarias, utilizan los datos o la información de las fuentes primarias para poder explicar la historia. Tenemos a las fuentes cartográficas. Pero ¿qué son las fuentes cartográficas? Pues son planos, mapas y todo tipo de representación del espacio geográfico. Esto quiere decir que a través del mapa podemos entender el desarrollo de un determinado pueblo. Ejemplo, aquí tenemos
el mapa del Perú, pero del virreinato. Si se dan cuenta y pueden observar esta imagen, este mapa es totalmente distinto al mapa de la actualidad. Entonces, a través de ello podemos interpretar, digo, ¿por qué cambió tanto el Perú? ¿Qué habrá ocurrido para cambiar tanto? Entonces vamos a poder conocer un poco de la historia, del por qué cambió la forma del mapa del Perú. Ahora, tenemos otra fuente, que es la fuente escrita. Son aquellas que se encuentran en textos escritos, como libros, cartas, periódicos, biografías, entre otros. O esta información que vamos a encontrar en estos libros son informaciones recopiladas, pero de las fuentes primarias. Por eso se llaman fuentes escritas. Por eso no se olviden. Dentro de las fuentes secundarias tenemos a la fuente cartográfica y la fuente escrita. Espero que la clase de hoy les haya gustado y nos vemos en la siguiente.